Hola, buenas tardes profesor Lenín Molina, buenas tardes compañeros. El día de hoy vamos a realizar lo que es una exposición grupal, que está confirmado por Naya García, Merlin Mendoza, Luis Oriano, Gabriel Mena, Rómulo Paredes y mi persona, Jonathan Miteguillén. En este caso voy a darle la introducción sobre el tema de la carrera, ¿sí? Eh, Luego van a exponer sobre el teatro óptico y el kinetoscopio mis demás compañeros. La carrera. Como podrán apreciar, ahí hay un caballo, un jinete. Si me ayuda con la diapositiva siguiente, compañera. Sí, ahí pueden darse cuenta sobre el tiempo histórico en el cual fue transcurrido este suceso. Fue ocurrido en el siglo, fue desarrollado en el siglo XIX. La historia nos narra pues que en el siglo XIX, el tema de la fotografía, de la cinematografía, no existía como tal. O sea, estaban también realizándose los primeros pasos pues, para que se perfeccione estas ciencias, porque en sí vienen a ser ciencias audiovisuales, ¿ya? Y es por eso que en esta posición vamos a informar sobre los artefactos, que sirvieron como un preámbulo para los posteriores elementos y aparatos en sí que se utilizaron en las próximas décadas y siglos, ¿ya? La historia, aquí como dice, en poco tiempo, menos de 20 años, se producen una serie de innovaciones técnicas. Esto también va a la par de la revolución industrial que ocurrió sobre todo en la Europa del siglo XVIII-XIX. ¿Ya? Aquí hay una frase que dice: necesito demostrar que durante el galope de un caballo hay un momento en que ninguna de las cuatro patas del animal toca el suelo. Esta frase fue dita por el gobernador de ese entonces del estado de California de los Estados Unidos, Leland Stanford, ¿ya? Y a la vez que también era presidente de la Central Park. La Central Park era la red ferroviaria que unía a los estados de Utah hasta la costa oeste de los Estados Unidos. Una red ferroviaria, y por lo tanto, como él era presidente, digamos que tenía una gran influencia geopolítica, económica, financiera sobre el sistema, sobre la sociedad y sistemática de esos años, ¿ya? Entonces, en un momento dado en que él conversa con sus socios, con sus compañeros de negocios, dice esta frase. Y entonces es ahí cuando contrata, o sea, idealiza primero. Él fue el quien idealizó esta frase, pues para a posterioridad comprobarla. ¿Por medio de quién? ¿De cómo? Por medio del señor, el británico, que fue investigador y fotógrafo de ese siglo también, Edward Muybridge. Se me ayuda con la otra diapositiva. Ahí, como pueden leer en el texto, el encargado de mostrar este hecho será el prestigioso fotógrafo Muybridge, que también era explorador, era investigador y digamos que también era un poco alquimista, científico, podría decirlo, también en el ámbito del desarrollo fotográfico, porque al hablar de la ciencia cinematográfica debemos tomar en cuenta que esto fue una evolución por medio del cual la fotografía también tiene que ver mucho, porque en sí el cine y la cinematografía que fue desarrollada fue avanzada, digamos, perfeccionada con el cinematógrafo. Ese aparato fue la última catapulta de inventos, pero que se desarrolló, pero luego de este largo proceso en el cual yo voy a abordar, comienzo con pues el cronotógrafo, perdón, la cronotografía del cronotógrafo, así es, perdón. Por medio del cronotógrafo se pudo en sí secuenciar todos los fotogramas de las capturas realizadas y luego reveladas por los negativos que este explorador británico y fotógrafo realizó, ¿ya? Entonces el gobernador de California lo contrató para que él pueda hacer la praxis de esta invención que tenía idealizada el gobernador. La red que fue muy difícil de alcanzar. Ahí se hace una pregunta: ¿cómo podemos fotografiar el galope de un caballo que está en constante movimiento? Pues podemos recordar que el caballo de épocas antiguas, remotas, siempre fue un medio de
de transporte que sirvió para los seres humanos en todos los ámbitos, en la guerra, en el comercio, incluso en la agricultura. Entonces, como les decía anteriormente, de la diapositiva que pasó, este gobernador de California habló esa conversación con sus compañeros de negocios, y inclusive dijeron que el caballo estaba volando. ¿Por qué? Porque ninguna de sus 4 patas tocaba el suelo cuando en sí estaba realizando una corrida kilométrica. Ya las 4 patas del caballo dejan de tocar el suelo, por lo cual se dice que estaba volando. Entonces el gobernador de California el ex gobernador quería afirmar este hecho. Llamó al fotógrafo británico para que él realice el experimento. Aquí dice, finalmente situó 12 cámaras en batería que iban accionando a medida que el caballo pasaba por delante de cada una de ellas. ¿Qué fue lo que pasó? El explorador británico y el fotógrafo británico realizó lo que es un experimento en el hipódromo de Sacramento, la capital del estado de California, en donde inclusive pidió ayuda a los pobladores de ese sitio para que le presten bastantes sábanas blancas que iban a servir como fondo para la realización de las tomas del caballo en movimiento. Entonces, él en primera instancia, en el año 1872, aplicó este experimento con el caballo Oxiden. El caballo Oxiden era el caballo preferido del ex gobernador de California, ¿ya? Entonces, él alineó las cámaras en las pistas de carrera del hipódromo, pues, para realizar estas tomas secuenciales, pero en una primera instancia no le salió bien el experimento debido a que existía un problema con el obturador. El obturador en esa época era manual cuando Moyfrey realizó este experimento, por lo que un tanto decepcionado continuó realizando este tipo de descubrimientos, pero en Centroamérica y en Sudamérica, en donde fotografió, pero obviamente intentando realizar ya una técnica para poder grabar que quede una secuencia que transcurra y que alrededor de los hechos y que sea expuesta a posterioridad. Entonces, una vez que ya pudo realizar ese experimento en Centroamérica y Sudamérica, donde sí pudo evidenciar las tomas que él quería, regresó a los Estados Unidos porque él había ya descubierto un invento por medio del cual el mecanismo del obturador podría ser más maneable, más fácil de manejar para realizar este tipo de movimiento. Algo podría considerarse audiovisual ya. Fue en el año 1878 cuando llegó asimismo a Estados Unidos, regresó para esta vez aplicar su invento en la yegua. Fue una yegua de carreras del estado de Kentucky llamada Sally Gardner. En este instante, pues ya el fotógrafo fue por medio de 24 cámaras fotográficas, en sí que no estaban tan desarrolladas como lo están ahora, sino que eran predecesoras a sí mismos, porque todo esto es una evolución constante que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo del descubrimiento de los aparatos cinematográficos. Fue que realizó eso, la exposición, la realización del video, del caballo. Entonces, por medio de 24 cámaras fotográficas de antaño, fue que él pudo capturar de manera secuencial el instante en que los caballos, en que la misma yegua galopaba, obviamente gracias a su jinete. Y ahí puedo evidenciar que sí, que la idealización que tenía el ex gobernador Stanford sobre si el caballo volaba o no, sí fue valedera. Porque ahí podemos ver, por ejemplo, la imagen en el segundo fotograma, de que sus 4 patas están totalmente en el aire, o sea, está volando. Y esta afirmación le ganó, pues, porque inclusive se realizó una apuesta en contra de sus amigos de negocios, y gracias al fotógrafo Moyfrey. Así que eso pasó en el año 1878 en el hipódromo
En el hipódromo de California, así mismo, en Sacramento. ¿Sí? Gracias. A continuación viene un video. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Y bueno, para culminar, eh, tenemos que el filósofo Marie quería fotografiar el vuelo de un pájaro, pero no podía utilizar el sistema de Muy Bright. Por eso construyó en el 82 el fusil fotográfico. Esto es una cámara fotográfica modificada que le permite hacer muchas cosas, que le permite fotografiar algunas partes en un tiempo muy corto. En este caso era un único aparato que existía en el momento. Esto modificaba y se llevaba a muchas partes, como era lo único, se llevaba a muchas partes, y lo que tomaba mucho como que atención en este aparato es que el tiempo muy corto para poder hacer las fotografías. En este caso, la cronofotografía era una técnica que permitía impresionar sobre una misma placa de vidrio o sobre una película de celuloide fotosensible. Esto es más o menos refiriéndose a a lo que se utiliza ahora con el microscopio. La secuencia fotográfica de un cuerpo en movimiento. Nosotros al principio hablábamos que no existía algo relacionado con el cine, sino que comenzaban a haber pequeñas fotografías o una secuencia de fotografías donde estos lo juntaban y se hacía un movimiento. A esto nos referimos cuando hablamos de cronofotografía. Entonces, eran pequeños movimientos o pequeños lapsos de fotografías en secuencia que le permitían hacer un movimiento. Y después de esto había inmediato lo de las películas de cinematografía. Entonces, si nos ponemos a hablar un poco de la cronofotografía, más bien era una técnica donde se utilizaban sin duda estos lapsos de movimientos para poder crear un movimiento, estos lapsos de fotos para poder crear un movimiento. Muchas gracias.
Bueno, el teatro óptico es una aplicación óptica desarrollada por Émile Reynaud y patentada en 1888. Esta se basa prácticamente en hacer un espectáculo a partir de proyecciones de dibujos animados, el cual se mueve. En su mayoría tiene una duración de 6 a 15 minutos. Su utilización principalmente se basa en la combinación de linterna mágica que proyecta imágenes de fondo de una escena que se quiera transmitir mediante esta perspectiva. También se proyectan figuras pintadas a mano mediante espejos y lentes en placas en una banda de tela perforada. A continuación, la siguiente diapositiva, compañero, por favor. El funcionamiento. Para hacer sus espectáculos utilizaban la combinación de dos linternas mágicas. La primera proyectaba al fondo de la escena y la segunda que proyectaba las imágenes pintadas mediante espejos y diversos lentes. En las placas de la banda de tela perforada en dos bobinas que se movían manualmente. Reynaud utilizaba una tira de tela con los lados de la cinta reforzados, con bandas metálicas y flexibles de unos 70 milímetros con placas de goma laca protegidas con gelatina, haciendo todo el proceso de una obra muy tedioso y complicada. Las bandas tenían una perforación central entre cada uno de los dibujos para así poder conducir la película mediante el arrastre, aunque el mecanismo se accionaba mediante un cilindro del espejo a través de unas espigas. Las presentaciones conocidas. El primer programa presentaba 3 espectáculos. El primero fue Paure Pierrot con el músico Gastón Paulin en el piano y crearon una serie de partituras para las proyecciones. La cinta tenía una duración de 36 metros y 500 imágenes en total. La historia tuvo tanto éxito en su estreno en 1892 que fue una obra proyectada hasta febrero de 1894. La segunda representación era Cloud, de 22 metros y 300 imágenes, donde el protagonista, un payaso, hacía unos números de circo con sus perros. Finalmente, la tercera fue un Boom-Box que tenía 50 metros y contenía 700 imágenes en ella. Se veía un hombre descarado que entraba en un bar y veía desaparecer un vaso de cerveza delante de él. A continuación, mi compañero.
Bien, buenas tardes, mi nombre es Gabriel Mena. El tema a exponer el día de hoy es kinetoscopio. El kinetoscopio griego, el kinetoscopio del griego kinetos, que significa movimiento, y escapegos, que significa mirada. Es uno de los primeros instrumentos cinematográficos que poseía una tecnología para mostrar una imagen en movimiento. Fue inventado en el año 1891 por Thomas Edison. A diferencia del proyector de cine moderno, el kinetoscopio no permitía la visualización colectiva en la pantalla, sino que estaba destinado al espectador individual, que observaba la imagen a través del ocular. Antes de continuar con esta diapositiva, quiero decir que el kinetoscopio era en una caja de madera, dentro de lo cual se estiraba la película sobre rodillos, se pegaba en un anillo y se movía continuamente más allá del ocular, ubicado en la tapa superior del aparato. El desenfoque de la imagen se observaba a través del ocular en una película iluminada en una lámpara eléctrica, que se evitó mediante un obturador con un pequeño ángulo de apertura. Edison también planteó crear un kinetoscopio para ver imágenes volumétricas por analogía con el estereoscopio emergente, pero debido al inicio de la competencia con otros dispositivos, pronto abandonó esta idea. Uno de los principales defectos de diseño que condujo a la visualización individual fue la baja eficiencia luminosa debido al movimiento continuo de las películas más allá del ocular. El kinetoscopio requirió destellos de luz muy cortos para obtener menos estabilidad relativa de la imagen. Esto hizo que fuera imposible proporcionar un brillo suficiente cuando se proyectaba en la pantalla. Tras los primeros éxitos del aparato, Edison realizó numerosos intentos de otros inventores para mejorarlo. Se vieron coronados con la aparición del cinematógrafo de los hermanos Lumière. En la película se movían de forma intermitente con ayuda de una pinza. El kinetoscopio, también en la sociedad, el kinetoscopio hizo películas para dispositivos con la ayuda del kinetoscopio. Pero las películas posteriores hechas con dispositivos incluidos del cinematográfico también fueron adecuadas para su visualización en formatos de 35, desarrollado por primera vez por Edison para el kinetoscopio, que se convirtió rápidamente en un estándar universal y permitió el intercambio. El clip de la película Kodak Edison, con una longitud estándar de 50 pies, con una frecuencia de más de 40 fotogramas por segundo, tuvo una duración de no más de 20 segundos de película reproducida por varios dispositivos. Algunas de las películas se filmaron y se proyectaron con frecuencia reducida, no porque se estrenaron como películas de mayor duración. Se cree que también una de ellas, el atleta de Top 10 de Edison, recibió un disparo de 16 fotogramas por segundo para extender el tiempo de visualización a 50 segundos. Edison presentó una solicitud de patente para una invención en el año 1891, el 30 de julio de 1891. También en la que estaba, déjame en la que estaba ya. En 1991, el kinetoscopio, un visor individual que permitiría ver las imágenes de películas a un 35 milímetros perforadas que giraban a la velocidad de forma continua. Pero, ¿qué faltaba para llegar al cine? Esa es la pregunta que muchos hacían. La proyección de estas películas en una pantalla. Edison no supo ver el potencial económico que habría tenido estas imágenes proyectadas, y por otro lado tenía pendiente solucionar el problema de arrastre intermitente de la película del kinetoscopio.
Bien, y eso ha sido todo. En este momento vamos a dar paso a reproducir un video para que se aclarezca más el tema y así entendamos de qué estamos exponiendo el día de hoy. Atentos a este video.